ajena, no puede estar ajena, ¿no? Eh, a los elementos históricos, a los elementos sociales. O sea, no pueda estar ajena eh, a ello, ¿no? ¿Por qué? Porque si está ajena a los elementos sociales e históricos, entonces es una educación únicamente pasiva, una educación que solamente vive en la abstracción nada más. Por el contrario, en este proceso de socialización, de falta de socialización, es importante llevar al estudiante a un reconocimiento de su propia comunidad, de su propio entorno, de su propia realidad. ¿Por qué? Dado que en ella, en la comunidad del estudiante, pueda aparecer el sujeto, ¿no? Pueda aparecer el otro, y de esta manera es a través del otro quien va aprendiendo el estudiante a ser una persona libre, una persona pensante. Luego está el hecho educativo, que debe operar como fuente primordial en el proceso educativo. Este hecho educativo que permite que el estudiante aprenda a socializarse con el otro. Decía, hay como el texto de Bonhoeffer, Vida en comunidad, donde existe la posibilidad de este otro, porque es el otro que me interpela. Yo me desarrollo en el otro, con el otro. Por eso es que la educación debe ser un acompañamiento no únicamente virtual, sino debe existir un acompañamiento humano, ¿no? Donde el educando aprenda a crecer como persona, no un acompañamiento dominante, no un acompañamiento únicamente de dominación, sino que sacar de lado la dominación y poner como principio fundamental la libertad en la creatividad y en la reflexión del estudiante. Otro problema que señala Salazar es el problema de la comunidad histórico-cultural, porque históricamente, o sea, en las historias, históricamente nosotros se ha ejercido, ¿no? Hombres, este poder de los hombres sobre el otro, ¿no? Pero en perjuicio de otro humano. Ahora, en este hombre dominando sobre todo a sus semejantes, no va a permitir que el otro muchas veces sobresalga. Es importante que no exista esta imposibilidad de que nosotros somos los únicos, por así decirlo, animales, ¿no? Dentro de la naturaleza, que nos ponemos trabas a nosotros mismos y sobre todo a nuestros semejantes, ¿no? Algo que no ocurre en la naturaleza. Pues es importante que el hombre aprenda a no dominar al otro hombre, sino que le dé y le brinde las posibilidades también de sobresalir. Por eso es que la dominación de alguna manera, ¿no? Y bueno, no solamente de alguna manera, sino que la dominación en sí produce un debilitamiento humano, un debilitamiento de la persona, porque se toca lo más sagrado del ser humano, que es el ser personal de la persona, el ser personal del individuo, ¿no? Y al tocarse esto va a provocar, ¿no? Al trastocarse el ser personal ¿no? del ser humano, se va a provocar la alienación, una alienación cultural, histórica, alienación social. Por eso es que la filosofía educativa, señala Salazar, se orienta por el sentido humano, ¿no? Por este sentido más humanista, ¿no? Sobre todo de la educación, sin dejar de lado el aspecto, obviamente, de la realidad social, de la realidad cultural, sino que por el contrario, sea algo transversal a todo ello. Y de esta manera, en este problema ¿no? de la comunidad histórico-cultural, surja el hombre nuevo, surja un hombre que pueda, a través de una revolución social, educativa, pueda, pueda verse inmerso dentro de estos elementos propiamente de la libertad, para que aprenda y enseñe a ser libre. Sacar al alumno de la caverna, pero antes de sacar al alumno de la caverna, como lo señalaba Platón en una de sus alegorías, el maestro también tiene que aprender a salir también de sus propias cavernas, para poder ser como este hombre que sale de la caverna, va y desencadena también a sus estudiantes. ¿Cuál es el elemento dentro de Salazar Bondy que plantea esta dicotomía o esa relación sobre todo de educador, de educando,
¿no? Donde ambos están, es importante que estén de manera horizontal y no vertical, porque la misión del educador no es adoctrinar al estudiante, no es adoctrinarlo bajo su propia ideología, bajo sus propias ideas, sino educar al estudiante con una mirada crítica, con una mirada, eh, con una mirada reflexiva. Ahora, por eso es que el docente debe cultivar el pensamiento crítico. Es importante el pensamiento crítico dentro de los elementos valorativos de la persona, porque lo va a llevar a través de la creatividad, ¿no? Lo va a llevar a través de pensar con libertad, no pensar en sumisión, no pensar tampoco en digamos, a través de una dominación únicamente, ¿no? Sino que por el contrario, exista un diálogo constante con el educador. No que el educador se encuentre en un pedestal por encima del educando, sino que por el contrario, ambos se encuentren a la misma altura. Por eso es que el maestro tiene como misión leer el mundo, pero del educando. No que el educando pueda leer el mundo del docente, sino que sea el maestro quien aprenda a leer también el mundo donde se encuentra el educando, para que de esta manera también pueda comprenderlo, para que de esta manera pueda saber cuál es la realidad de este estudiante que de pronto viene sin zapatos a la escuela o viene sin tomar desayuno y se puede desmayar en medio de la clase, ¿no? Pueda saber este mundo del educando y así se puede involucrar también en este desarrollo. Por eso es que el maestro de ¿no? De estos elementos eh, es un agente de cultura, ¿no? Es un agente de cultura donde puede eh, donde puede señalar, ¿no? Estos elementos axiológicos para que pueda el estudiante eh, sentir que conoce esta realidad que le emerge, que de pronto no lo conocía, que solamente se le imponía que debía aprender la lengua castellana como una imposición social, sino que aprenda su idioma nativo, aprenda a expresarse a través de su idioma. Es importante esa relación, por eso, ¿no? Con el educando, ¿no? Y subrayo esa palabra, ¿no? Con el educando. Ahora bien, otra relación también que tiene el educando con el educador es que no es un receptor únicamente de contenido, sino que debe participar de su propia educación. Eh, el educando, el estudiante debe participar, ser partícipe de su propia educación, no sea solamente un receptor únicamente de contenidos, sino que esta relación debe ser horizontal, ¿no? El educador y el educando. Ambos están en la misma línea y van aprendiendo. Tanto el educador aprende del educando como el educando aprende del educador y ambos caminan en esa misma mirada para que el estudiante aprenda a ejercer su libertad, ¿no? Su libertad para también problematizar, porque muchas veces los estudiantes, ¿no? Nos encontramos con los estudiantes que tienen miedo a preguntar, porque ha habido una imposibilidad en la infancia donde les han dicho de pronto, ¿no? Cuando los adultos hablan, los niños se callan, pero los niños muchas veces tienen muchas cosas que decir y a veces son más coherentes las cosas que dicen los niños, los jóvenes, que las que decimos los adultos, ¿no? Por eso es importante enseñarles a ser libres para la expresión, para la creatividad y también para la problematización. Que no tengan temor a problematizar, a ejercer esta creatividad libertaria, ¿no? A que no tengan temor, ¿no? A ser libres en el pensar inclusive, ¿no? Por eso es que, vuelvo a remarcar, debe ser una educación dialógica, una educación donde esté marcada por el diálogo. Y es importante señalar, ¿no? Que, bueno, en el Perú no hemos tenido una clara distinción y sobre todo a través del tiempo de una filosofía de la educación. Nos hemos ha habido un adormecimiento de la filosofía de la educación. Es importante repensar una filosofía de la educación para nuestro contexto, ¿no? Y con el contexto también.
con el contexto donde se pueda desarrollar, sea en la sierra, sea en la selva, en el sur, en el norte, en el centro. Por eso que la educación debe estar centrada en el ser personal del educando, no en los planes curriculares de turno, porque si bien es cierto, hemos pasado por distintos planes, el DSN, las rutas de aprendizaje, hemos pasado también, bueno, ahora tenemos el currículo nacional, ¿no? La pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? Cada, cada, cada elemento que ha estado pasando a través del tiempo en estos decenios respecto a planes curriculares, pues han traído siempre su toque personal de cada gobierno. Pero es importante que eso se deje de lado, sino que por el contrario, esté centrado en el ser personal del educando. Porque la persona es un ser pensante. Por lo tanto, debe pasar de una educación problematizadora, ¿no?, hacia una educación problematizadora, que sea crítica también, reflexiva, creativa, libre. Por eso es que también la educación no puede desarrollarse únicamente en cautiverio, como lo hemos venido quizás, como se ha venido dando hasta estos momentos, en medio de la pandemia, en la soledad de la casa, quizás porque papá, mamá trabajan, pero es importante la socialización. Es importante por eso socializar, ampliar estos elementos de socialización que de pronto se puedan ir rompiendo poco a poco con el tema de la semipresencialidad. Por eso es que es importante este hecho educativo que no quede aislado únicamente, sino que podamos repensar juntos una nueva filosofía de la educación, donde se deba atender la formación humana. La formación humana no de cualquier persona, no de cualquier cosa, ¿no? No una cosificación, sino una formación humana del educando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda ser formado, pueda ser educado bajo los valores de su propio contexto. No que tenga que aprender únicamente de manera impositiva los valores que existen fuera de mi localidad, que sí, es importante, pero primero tengo que aprender los valores de mi contexto, donde yo me estoy moviendo, saber qué es lo que hay cerca a mí, cuáles son los elementos claves que puedan ayudarme a que yo pueda también vivir en comunidad. En esta comunidad, sea pastoril, sea urbana, ¿no?, o fuera de la ciudad. Ahora, la filosofía de la educación trasciende la escuela. Es importante, porque va a trascender la escuela esta filosofía de la educación, porque va a involucrar los medios. Ahora que nosotros tenemos la virtualidad y también los peligros que hay dentro de la virtualidad, que son evidentes, son evidentes. ¿Por qué? Porque en estos peligros de la virtualidad también es importante que podamos apostar por una formación humana. Aprendamos a enseñar al ser humano a ser humano, al educando a ser persona. Y esto de la mano con la ética. Esto de la mano con la ética. Es importante no dejar la ética para evitar todos los trastes, todos los esta situación coyuntural que nosotros hemos vivido durante todos estos meses, ¿no?, y que nos va a acompañar quizás durante meses o años todavía. Ahora bien, por eso es que el educando debe ser consciente de esta realidad social. No debe vivir de espaldas a la realidad. No debe vivir, no enseñarles a vivir de espaldas a la sociedad, a la cultura que tenemos nosotros en la actualidad, sino por el contrario. Si vive de espaldas a la sociedad, a la cultura, a su realidad misma, comienza a alienarse con ideas impositivas, porque comienzan a pintar que el mundo peruano es otro mundo, ¿no?, sino que enseñar al estudiante en la misma realidad que ya nos señalaba en su momento Mariátegui. Aprender a interpretar nuestra realidad en la que nos encontramos, sino que también no solamente interpretemos o reinterpretemos esta realidad muchas veces de dominación cultural, de dominación ideológica o de dominación de los medios ahora, de los medios virtuales, sino que aprendamos a aprender a liberarnos de esta dominación que muchas veces es aplastante. Y quienes más lo sufren son los estudiantes, casualmente, ¿no?
Por eso es que los educandos del siglo XXI no son los mismos educandos, no son los mismos estudiantes del siglo XX totalmente, sino que en el siglo XXI los escenarios educativos son totalmente distintos, pero arrastran los mismos problemas que ya había señalado Salazar Bondi, los problemas de socialización, los problemas que surgen con el tema del currículo, ahora llamado currículo nacional, con los planes de estudio, ¿no? Porque la pandemia de alguna manera nos ha hecho replantearnos la tarea educativa de los cimientos, porque hasta el 2019 nosotros pensábamos pues que la educación, bueno, tampoco no era para echar flores, pero pensamos que había un acceso gratuito, libre, horizontal a los elementos educativos, pero llegada la pandemia nos hemos dado cuenta de que estamos sujetos al internet, estamos sujetos a si tienes una tablet o un celular en buen estado, o por lo menos que sea un Android, no un celular totalmente muy básico, porque donde no ingresa, donde no ves, ¿no? Tus clases, ¿no? O una laptop, o una computadora en sí, ¿no? Entonces, la señal que va y viene, entonces nos ha hecho replantearnos la tarea educativa, ¿no? Y nos va a seguir replanteando, porque ahora, todavía con la pandemia, vamos a hablar de una poseducación, de unas nuevas formas de educar ahora, de pensar las nuevas formas de educación, porque si en un aula se te contagia, suspenden a todo el aula, tiene que volver a la virtualidad. ¿Y cómo educar ahora a los estudiantes? Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, haciéndoles que copien la pizarra, o que simplemente empecemos a combinar diferentes estrategias, diferentes herramientas que permitan que la educación sea una educación para todos, como ya se ha dicho. Por eso es que el hecho educativo se ha visto de alguna manera pues agudizado, ¿no? Esta socialización se ha visto agudizada desde la pandemia, ¿no? Va afectando, ¿qué cosa afecta? Afecta las emociones de los estudiantes. Muchas veces ellos, los estudiantes, que he conversado con varios, se han sentido desmotivados en medio de la pandemia. Ha fallecido un familiar, el vecino, papá, mamá se enfermaron de COVID, o toda la familia se enfermaron de COVID. Se hace replantearse muchas veces si continúo con mis estudios, no continúo. La tasa de deserción estudiantil en lo que va del 2021, entre 2020 y 2021, es espantosa. Muchos han dejado de estudiar, han desertado porque la señal no llega, solamente tienen datos, no tienen para recargar los celulares. La promesa de las tablets, que llegaron las tablets, pero no alcanzaban para toda la demanda que se tenía estudiantil. Y ahora con el regreso luego a la semipresencialidad, vamos a tener de pronto colegios públicos que van a rebasar, sobre todo su capacidad. Por eso es que los educandos de este siglo XXI, frente a estas nuevas tecnologías que están aplicadas al ámbito educativo, son las nuevas formas de dominación actual, porque si yo no tengo mi radio, si estoy muy lejos a la ciudad donde no llega ni siquiera el internet, si no tengo mi radio, no tengo televisión, no tengo el televisor, no tengo el celular, no tengo internet, entonces no puedo educarme. Estoy sujeto de alguna manera, maniatado, sumiso a las nuevas tecnologías. ¿Qué hace el gobierno? Es la pregunta. ¿Qué hace el gobierno? Si bien es cierto, tenemos la experiencia de muchos países de Latinoamérica que ya han vuelto a la semipresencialidad hace bastantes meses. Pues es importante repensar nuevamente las tareas educativas y quiénes son los que están llevando adelante la educación. No se puede concebir un ministro que esté sentado únicamente en su sillón y de ahí dirigiendo todo, sino que por el contrario, se necesita un ministro que camine hasta la puna, que se vaya hasta el colegio más escondido, pero que no sea dirigido, porque muchas veces cuando visita un ministro le enseñan el colegio más bonito, pero no lo llevan al colegio donde solamente hay baldes o ladrillos para sentarse. Ahí tiene que ir. ¿Por qué? Porque es importante que conozca la realidad que viven muchos estudiantes. ¿Para qué? Para que se pueda, a partir de ahí, repensar las formas de educar sin dejar de lado la actividad del pensamiento y la actividad también propiamente estudiantil y participativa de los alumnos. Ahora bien,
Por eso que también es importante redescubrir frente a ello la importancia de la educación problematizadora, creativa, reflexiva en torno a las nuevas tecnologías. Ahora ya, en la actualidad, a las nuevas tecnologías, porque ya se ha hablado de educación híbrida, donde se combine no solamente la presencialidad, sino también las nuevas tecnologías. Pues es importante, estamos en otro tiempo donde es importante señalar todos los elementos que ya se han visto y se han agudizado en un momento de la historia peruana, traerlos a bajo contexto y volver a repensar toda la tarea educativa desde esos puntos. A modo de conclusión, he hecho 4. 1, la educación es un proceso complejo, pero es importante desarrollar a la persona con ella y no sin ella ni fuera de ella. Es importante esta relación personal, esta relación con el otro, con el estudiante y no fuera de él. Repensar la formación humana en medio de un mundo tecnológico, en que la persona no deje su humanización, porque vemos muchas veces se ha dejado de lado el lado humano. Es importante rescatar este lado humano dentro de los elementos educativos y que enseñemos a las futuras generaciones que es importante, lo importante que es ser humano, y sobre todo dentro de nuestra formación. Y no solamente ser humano, sino que también este ser personal, el ser ético y político. Repensar la formación humana en medio de un mundo tecnológico, concientizando al educando y educador sobre las nuevas formas de dominación. Concientizarlos no para que salga a las calles ¿no?, a lanzar palos, piedras, no, sino repensar estas nuevas formas de dominación para que a partir de allí empecemos a buscar soluciones. En medio de esta problemática educativa que vivimos, empecemos a buscar soluciones. Se ha visto que muchos docentes han elaborado diferentes herramientas para poder llegar a sus estudiantes, y eso es loable. Y eso es importante que tenga el pleno apoyo del gobierno, no solamente que esté, ¿no?, para la foto o para el reportaje de canal, ¿no?, de determinados canales de televisión, sino que sea un apoyo constante a estas nuevas formas de educación tecnológica o nuevas formas de rompimiento, ¿no?, de estas dominaciones tecnológicas que nosotros vemos y tenemos a diario. Por otro lado, y finalmente, la educación de la persona es fundamental para la preservación de la humanidad. Es importante nunca perder de vista eso, de que es importante esta educación humana, una educación en la que aprendamos a ser seres humanos, aprendamos a tener conciencia humana, no de opresores frente a nuestros estudiantes, o si somos directores hacia nuestros trabajadores, sino que exista un diálogo abierto, un diálogo horizontal, donde podamos escuchar a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vladimir, por la excelente ponencia que has podido brindarnos el día de hoy. Realmente ha sido muy ilustrativa aprender sobre el pensamiento de Augusto Salazar Bondy a través tuyo. Creo que nos dejas a todos con la inquietud de conocer más sobre estos temas, para lo cual ya tendremos pues, que seguir el hilo de la madeja para poder fortalecer nuestros conocimientos y competencias respecto a los temas que has abordado el día de hoy. Para quienes como yo ejercemos la cátedra universitaria, pues es realmente ilustrativo escuchar los conocimientos que has impartido, y de gran utilidad además, ¿no? Estoy seguro que los alumnos o los estudiantes van a sentirse muy agradecidos de las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy. Gracias por todo. Yemi, ¿cuál es el siguiente paso? Correcto. En esta parte tendríamos que abordar las preguntas de los participantes. No sé si se me puede visualizar. Yemi, no te hemos escuchado nada. A ver, ¿me pueden ahora escuchar? Está muy bajo tu audio. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí un poquito. Correcto. Bien, en este segmento ahora tocaría las preguntas de los participantes. A mí me gustaría empezar por una pregunta. Docente Vladimir,
¿Cuál usted cree que deberían ser los pilares de esta educación basada en la filosofía respecto al modelo que establecía Salazar Bondi? En su ponencia desarrolló como parte importante, si bien un aspecto sería la familia y también lo que serían de repente la interacción un poco más de libertad, si me puedo ir por ese sentido. A mí me gustaría por eso consultarle a usted si en algún momento usted consideró algunos aspectos como virtudes o algunos valores que potenciarían esa relación de libertad en la que se puede desarrollar una persona de forma más holística dentro de la educación. Bueno, sí, efectivamente, hay algunos pilares que señala Salazar Bondi, como la educación problematizadora, ¿no? En la que también el estudiante, ¿no?, pueda responder también y pueda formarse, ¿no?, junto con la guía del docente, ¿no?, a través del pensamiento crítico. Que claro, el desarrollo del pensamiento crítico no es únicamente unilateral, sino que confluye en diferentes elementos, ¿no? Uno de los pilares es la educación problematizadora, la educación reflexiva también, ¿no?, que viene a través del asombro, y la educación creativa, ¿no? Una educación que pueda explotar la creatividad del estudiante, no únicamente sea un repetidor nada más de las ideas, sino que por el contrario, aprenda también eh, a colocar lo que él también está pensando, ¿no?, a través de una educación para la liberación, como también lo señalaba Paulo Freire en algunos textos. Ahora, es importante señalar, por eso que dentro de esta educación problematizadora que señala Salazar Bondi, eh, es importante que el educando tome conciencia, sea consciente de su realidad, sea consciente del mundo donde se encuentra. Pero esto no se llega a este punto eh, sin la ayuda también del docente, ¿no? Por eso el docente es una pieza también fundamental dentro del aspecto educativo. En muchos países se habla de una educación netamente virtual, donde eh, seamos educados por máquinas, sino que es importante tener claro, ¿no?, que la educación humanizadora, humanista, es muy importante y no va a reemplazar jamás la labor docente, ¿no?, porque con el docente pues hay una relación íntima de diálogo, ¿no? Hay una relación directa de conversación, ¿no?, y también de problematización. Excelente respuesta. Yo tengo otra consulta, Vladimir, respecto al tema educativo, ¿no? En la actualidad se está manejando tanto en la educación superior, sobre todo la educación por competencias, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la educación por competencias y cuáles serían sus desventajas? Porque es evidente que también tiene algunas desventajas, ¿no? Efectivamente, se ha escrito varias críticas en relación a la educación por competencias, ¿no? Particularmente, pienso de que las ventajas de la educación por competencias es que desarrolla ciertas capacidades, ¿no?, a través de las competencias, ciertas capacidades, ¿no?, que vienen de los desempeños a determinados contextos que se va desarrollando dentro de los estudiantes. Pero una de las desventajas también que tiene la educación por competencias es que comienza a parametrar también, ¿no? Ya viene prediseñado, pero no permite que muchas veces el docente sea libre en el sentido de que pueda sobreescribir, ¿no?, una competencia que es muy importante y que no la he visto hasta ahorita, que es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no?, como una competencia en sí. Existen innumerables competencias dentro del currículo nacional, pero no hay alguna que pueda apuntar directamente, ¿no?, al desarrollo del pensamiento crítico. Y es una de las cosas que ahora último, por ejemplo, se ha estado hablando y se ha estado voceando acerca de la
de la vuelta de la filosofía a los colegios públicos del Perú. Se están dictando algunas conferencias al respecto también, ¿no? Porque de alguna manera plantear una educación filosófica, que ya lo había señalado inclusive Salazar Bondi en la didáctica de la filosofía, en su libro En torno a la educación también, ¿no? Pero una educación filosófica rompe los paradigmas de la competencia en sí, porque los planes de estudio estarían totalmente articulados a una educación un poco más libre, ¿no? En el sentido de que, como diría Eduardo Infante, por ejemplo, en su libro Filosofía de la calle, señala de que es importante ver qué es lo que necesita el estudiante para aprender desde la filosofía. Ver qué necesita el estudiante. No imponerle el conocimiento al estudiante, sino que preguntarle al estudiante qué piensas de la vida. Y partir de ahí, del elemento real, no de un elemento abstracto. Y la educación por competencias muchas veces parte de elementos abstractos y no netamente reales, ni tampoco del contexto propiamente del lugar del estudiante, ¿no? Qué es lo que se quiere y qué es lo que se busca también. Gracias por tu respuesta, Vladimir. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, por favor, a nuestro expositor. Yo quisiera hacer una consulta. Primero, agradecerle al presidente Vladimir, disculpar por las molestias que han ocurrido, pero bueno, la pregunta es esto. Creo que esencialmente el principal problema para hablar de una educación pública es el tema de estandarizar para asegurar un mínimo de calidad, ¿no? En ese sentido, a su vez, esto permite, de alguna manera, generar una eficiencia en la inversión de recursos. Pero entonces, ¿cómo poder saltar esta parte o cómo romper este monopolio existente actual en la educación, dado que, aparte de nuestro país, otros países se adoptan modelos educativos mucho más libres, ¿no? Quizás al romper los estándares, ¿no? Y no tocar con la calidad, y a veces nos han colocado, ¿no? Ese chip de alguna manera, ¿no? Que haciendo o generando una educación un poco más libre, ¿no? Una educación que no siga parámetros preestablecidos, podríamos caer, o sea, es lo que nos han vendido de alguna manera, en que no sea la educación de calidad. Pero tampoco no nos garantiza lo contrario. Por eso es importante que, ¿no? Cómo romper estos parámetros, esta situación, ¿no? Creo yo de que planteando una educación netamente más humana, centrada particularmente en el ser personal del ser humano, ¿no? De la persona, contextualizándolo en todo momento. Y sobre todo, no dejando de lado el elemento activo de la familia, porque tampoco sabemos muy bien de que, si bien es cierto, el estudiante no está solo, sino que se relaciona siempre con el otro para aprender a crecer, no podemos sacarlo del elemento familiar para poder educarlo nada más a él, formarlo, porque al formar al estudiante sabemos, o implícitamente sabemos, de que ha venido deformado de alguna manera. Entonces, ¿dónde se ha encontrado en principio el estudiante? Dentro de la familia. Entonces, de alguna manera, se está tratando de decir que dentro de la familia tampoco se ha formado, sino que viene deforme y es en la escuela donde se forma. No se trata solamente de este tipo de visión de formación, sino que por el contrario, involucremos a la familia dentro del proceso formativo, no de formación, sino formativo del educando, sino que la familia también sea parte de este proceso, sea la que se involucra, para que también se pueda garantizar los mínimos de calidad, porque también la familia sabe muy bien qué es lo que necesitan los estudiantes, y los estudiantes ser partícipes también dentro de este proceso dentro del proceso educativo. Muchas veces los planes, las competencias, las capacidades únicamente vienen impuestas desde fuera, haciendo ensayos con nuestros alumnos, pero no se les involucra a los alumnos para saber muy bien qué es lo que ellos piensan en relación a estas competencias.
a veces hemos pensado, muchas veces se ha pensado de que el estudiante no tiene nada que pensar, ni qué decir, ni mucho menos decidir o ayudar en la decisión respecto a qué es lo que se le puede enseñar y qué es lo que no se le puede enseñar. Pero si tú preguntas, por ejemplo, a un alumno de cuarto o quinto año de secundaria, y tú le preguntas por qué no le gustan las matemáticas, los alumnos te van a decir una y mil razones por qué no le gustan las matemáticas. O por qué le gusta más la educación física, ¿no? U otras artes que algunos cursos medulares propiamente. Ellos te van a decir bastantes cosas. Es importante tomar en cuenta esto, de que dentro de los planes de estudio se tomen en cuenta también lo que piensan los estudiantes, qué es lo que ven ellos, qué es lo que necesitan ellos para su propio aprendizaje, y no sea solamente una imposición externa nada más en la que no se involucren los estudiantes. ¿Alguna otra consulta para nuestro expositor, por favor? No sean tímidos, por favor. Bueno, me parece que hemos concluido. Estamos invitando a todos los participantes que están en la sala, por favor, a brindar sus preguntas para nuestro docente Vladimir Sosa Sánchez, que en esta oportunidad nos acompañe como ponente con esta ponencia desde la filosofía. Mientras hay unas preguntas por medio de la página que me gustaría leer. No sé si fuera posible. Sí. Las preguntas a través de la página. Está Yanni Machaca Janco. Educación por contenidos es lo que no lleva el pensamiento crítico. Sin embargo, la educación por competencias busca que el estudiante sea competente y una de las capacidades es el pensamiento crítico. El detalle es que pocos aplican y se quedan con la educación tradicional. Implica que se involucre toda la comunidad educativa. Ese es el comentario por medio de la página. Efectivamente, no se plantea una educación por contenidos, ¿no? Como decía en la exposición, el estudiante no es un vaso donde tenemos que llenar contenidos, sino tenemos que también fijarnos en el aspecto emocional. Si bien es cierto, claro, existen muchas virtudes dentro de la educación por competencias, no digo que está totalmente mal, sino que también tiene sus propias desventajas, pero que es importante señalar, o sea, que los docentes reaprendan cuál es el camino correcto para poder llevar al estudiante, al educando hacia el pensamiento crítico reflexivo también. Y es evidente, como dice en este comentario, que si no se cae en una educación tradicional, claro, y es lo que no se desea, sobre todo porque es una repetición constante nada más de contenidos, de imposición de contenidos e ideas, y no dentro de su propia formación, en el sentido de preguntarle, ¿y qué hubiera ocurrido si? O dime las otras maneras de esta historia, por ejemplo. Cambia el inicio, cambia el final, ¿no? En la que el estudiante pueda pensar cuáles son las otras formas, las otras posibilidades que se pueden dar dentro de un mismo contexto. Por eso es importante que no solamente los estudiantes, porque de pronto muchos estudiantes sí están ávidos de beber esta, ¿no?, una nueva forma de educación más participativa, sino que es en relación a los profesores, a los docentes. Nosotros los docentes tenemos que reaprender nuevamente las nuevas formas para poder llevar y llegar también con los estudiantes, ser un acompañamiento con ellos, ¿no?, de una manera horizontal y no una imposición vertical. Correcto, docente. César, si podrías decirnos la siguiente pregunta que realizaron a través de Facebook. Bueno, por ahora no estoy encontrando más preguntas. A mí me gustaría realizar una pregunta, docente Vladimir. Durante su ponencia ha abordado parte de lo que es cómo debería darse esta educación y más aún haciendo una crítica de cómo pasa con el sistema educativo nacional.
y retomando la pregunta que hizo antes Iván con respecto a esto de las competencias y además la estandarización de la educación, mi pregunta va a esto: ¿cuál debería ser la orientación óptima dentro del sistema educativo para mantener la individualidad y una ética casi independiente en la que se mantengan virtudes como de repente un tanto la igualdad y además la justicia dentro del sistema educativo, orientado esto a una actitud filosófica o en sí una actitud crítica de la realidad que debería adoptar cada estudiante? No sé si mi pregunta fue extensa o si de repente sí se entendió. Sí, ¿Podría sí, confirmarme? sí, claro. ¿Cuál podría ser estos elementos claves, ¿no?, dentro del proceso? En principio, ¿no?, que esté orientado a una educación reflexiva, ¿no?, que podamos ayudar al estudiante a reflexionar sobre su propio contexto, no fuera de él, sino primero sobre su propio contexto, para poder luego salir de allí y reflexionar sobre los otros contextos que puedan darse. Para poder garantizar de alguna manera la educación de calidad y sea más libre, ¿no?, como esta, ¿no?, habían alternativas, por ejemplo, que planteaba Salazar Bondi respecto a una desescolarización, ¿no?, a una educación no escolarizada, que era una alternativa ¿no?, que lo compartía también Iván Illich, ¿no?, a través de la escuela desescolarizada, ¿no? Sin embargo, existen algunos planteamientos que es importante rescatar de esto, ¿no?, que son alternativas de la educación y que se han practicado en algunos lugares del país, pero al no tener el apoyo suficiente del gobierno, pues han ido desapareciendo poco a poco en el tiempo. Pero también bajo una mirada un poco más crítica respecto a los elementos educativos actuales, ¿no?, que maneja el Ministerio de Educación, ¿no?, es importante que se replanteen las formas de educación, es importante que se replanteen las nuevas miradas educativas, que no solamente sea para un contexto determinado, sino que pueda abarcar y pueda llegar a todos los contextos, a los lugares periféricos de no solamente de la ciudad, sino también del Perú. Pero siempre de la mano con una formación un poco más abierta, un poco más no tan cuadriculada. Lo que se quiere es que la educación pueda ser para todos, pueda llegar a todos y no sea o no se convierta como lo hace en la educación tradicional, que sea una educación elitista, que solamente los que tienen dinero para acceder al internet puedan acceder a la educación, o los que tengan plata para comprarse una tablet o una computadora puedan acceder a la educación, sino que por el contrario, reactivarse nuevas formas, las nuevas formas de poder llegar a más estudiantes y sobre todo que nosotros los maestros aprendamos a repensar esta nueva forma de educación y un poco más híbrida, podamos repensar nuestra tarea educativa frente al estudiante, que podamos ser no solamente el maestro, ¿no?, de los estudiantes, sino el maestro con los estudiantes, donde exista, vuelvo a repetirlo nuevamente, una horizontalidad con el estudiante, de manera que pueda haber un diálogo con él mismo, sabiendo qué es lo que necesita, sin dejar de lado, obviamente, lo que ya se ha avanzado, sino ir modificando en el tiempo y la realidad también, ¿no?, con esta lectura crítica también de la realidad. Quería hacer otra consulta, docente Vladimir. La pregunta sería, en este enfoque de una educación individualizada, en la que los niños toman un rol participativo, ¿no?, de su propia educación, ¿qué peligros habría, ¿no?, debido a que, bueno, la sociedad parte de al menos tener ciertos puntos en común, ¿no?, la cultura, entre otros, y obviamente muchos de los principios que tenemos a la hora de pensar en el Estado parten de este común, ¿no?, de este común vivir o de este común al menos dentro de una visión moral. Parte de esos principios
propios están incluso a la hora de pensar las leyes u otras formas de organización, ¿no?, que tenemos. ¿No haría tal vez más complicado o más difícil este tipo de administración, por decirlo así, o incluso el mismo hecho de la interacción social? ¿O es que considera usted que llegaríamos a superarlo y poder vivir, ¿no?, con esas, bueno, con una amplia variedad de visiones, ¿no?, individuales? Claro, si bien es cierto, debe haber un elemento troncal, ¿no?, del cual se vayan desprendiendo, ¿no?, ciertos elementos que puedan ayudar a una educación más libre, a una educación más reflexiva. Pero claro, esto no va a abarcar a todas las áreas curriculares, sino algunas áreas específicas, sobre todo quizás con mayor énfasis en las humanidades. Ahora, hablando de una educación no tan individual, sino una educación social, una educación donde se involucre no solamente el contexto social, sino también se involucre las relaciones sociales entre los estudiantes, una relación participativa, donde no se desarrolle únicamente el estudiante de manera sola, porque sabemos que la soledad en el estudiante no ayuda, ni mucho menos vivifica cualquier tipo de educación, sino que por el contrario, lo va mermando, lo va volviendo más solo, inclusive hasta más egoísta, sino que sea una educación que pueda involucrar esta relación con la cultura también, y la que señala también Salazar Bondi, es importante los valores culturales, y no solamente tenerlos para poder estudiarlos, sino también formar parte de esta cultura valorativa, donde el docente, ¿no?, el docente, conocedor de la realidad del estudiante, pueda también no solamente aprender de la realidad del estudiante, sino también involucrarse con esta realidad, ¿no?, donde surjan estos valores humanos, los valores éticos, que le permitan al estudiante ir creciendo como persona. Y claro está, es importante que haya una red troncal, ¿no?, dentro del aspecto curricular, pero que de allí se vayan desprendiendo diferentes elementos que puedan responder a cada realidad. Porque la realidad de Lima no es la misma realidad que hay en la sierra peruana, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, deben existir ciertos elementos que no solamente estén únicamente cerrados en unos desempeños, sino que sean más abiertos, que cabe la posibilidad de que de acuerdo al contexto se vayan generando nuevos desempeños que puedan responder a la realidad de la localidad. No, invitamos a todos los participantes a realizar preguntas. Si es que por aún alguien todavía no tuviera una pregunta, o mejor dicho, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, puede expresarlo escribiéndolo por la parte de comentarios. A mí me gustaría, docente Vladimir, abordar ya un tema más actual. En la educación actual, como estamos dentro de este panorama virtual, se ha tenido mucho estos problemas de que el estudiante a veces no llega a tener, como no tiene ese contacto directo con el docente, se dan situaciones donde no se puede tener una evidencia real de que el estudiante esté en clase y aún así tenga la cámara encendida, no se sabe de cierta forma si está prestando atención a la clase o si tiene, por decir, alguna otra ventana habilitada en la cual está viendo otro tipo de contenido. En esta situación, ¿cómo usted plantearía, o es decir, cómo podría darse una mejor situación en la que tanto estudiante y maestro tengan ese desarrollo integral? Porque una cosa es realizar la clase de forma presencial y abordar un tema donde hay un trato en vivo, y muy diferente es en una situación virtual, donde la interacción es mediante un computador, una tablet o un celular, y no hay esa interacción. Contando además de que a veces hay estímulos externos, como por ejemplo la familia, ruidos que aparecen en situación de que uno a veces está dando examen y no puede ni prestar atención porque de pronto por ahí está saliendo una persona vendiendo algo, ¿no? Usando un megáfono a veces. Y eso pues escapa del control. ¿Cómo usted plantearía que podría abordarse esa cercanía
enfocándonos más en una filosofía de Salazar, donde, digamos, el entorno sí es en parte, y también por otro lado es la ideología con la que se tiende a guiar el enfoque educativo dentro de una sesión. No sé si lo confundí más, docente. De repente sí se me entendió. No, sí, mira, es complicado. Es complicado en los tiempos actuales, sobre todo tenemos las cámaras apagadas, ¿no? Es complicado, justo lo que señalaban. ¿Qué hacer frente a ello? Son también las desventajas de la virtualidad, que no es lo mismo. No es lo mismo una educación virtual que una educación presencial. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas de la educación virtual es que, como hoy nos estamos reuniendo, ¿no? Unos están en Cusco, unos están en Lima y otros, ¿no? Tenemos a Pablo aquí que nos acompaña de Uruguay, ¿no? Entonces, las ventajas de la educación virtual es que, o la relación virtual, es que nos podemos conectar a grandes distancias. Pero una de las desventajas es que no hay esa interacción física, como lo señalabas, no hay esa interacción social, que es importante también dentro del proceso educativo. Es importante la socialización, y Salazar lo señala muy bien, que la socialización es el pilar, es uno de los pilares dentro de los elementos educativos, porque este hecho educativo va a permitir que el estudiante aprenda a reconocer su contexto y aprenda también a reconocer no solamente lo que le rodea, sino también aprenda a reconocer aquello que se le presenta en todo momento. Claro, existen distracciones, ¿no? Por ejemplo, en educación virtual. Yo estaba dando un examen también y pasa, ¿no? Como bien señalaba, pasa, ¿no? Los que venden y se cruza, ¿no? Y existen ciertos peligros, ¿no? Como la que yo hemos vivido hace un momento también, ¿no? Existen algunos peligros y totalmente de ventajas. Por eso que es complicado ahora, ¿no? Quizás con el tema de las cámaras y todo ello, ¿no? Pero ¿qué es a qué nosotros podríamos estar apuntando? A una educación semipresencial. Tratar de volver progresivamente a la presencialidad, porque es importante. Es importante, sobre todo en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, porque de alguna manera, en el ámbito académico, ya la educación virtual o los medios virtuales ya quedan como un elemento más y herramienta también para poder comunicarnos a grandes distancias. Se hacen coloquios, se hacen conversatorios, ¿no? Se hacen ponencias como la que estamos ahorita presenciando, ¿no? A grandes distancias. Pero propiamente en una educación escolar es importante la interacción social. No dejar de lado la interacción social, que ya lo señala Salazar también, porque en esta interacción social existe el encuentro con el otro y de esta manera puedo ir aprendiendo con el otro, con la otra persona, sin dejar de lado, obviamente, algunos otros elementos más, ¿no? Porque quizás vaya a acompañarnos estas formas de comunicarnos dentro de los colegios por algún tiempo todavía. Y también es complicado, decía, por el tema de las cámaras, ¿no? Porque alguno de pronto no lo tiene o está muy calladito, ¿no? Si ya en la presencialidad era muy callado, en la virtualidad ¿no? se ha duplicado, hasta triplicado, ya no habla. Pero por eso, dentro de esta virtualidad, ¿qué es lo que podría hacer, por ejemplo, momentáneamente un docente? Pues ir generando, preguntando quizás al azar, uno por uno, cómo están, cómo se encuentran, o generando algún conflicto, o a través de un video y generando y preguntando cuáles son sus apreciaciones, ¿no? Jalando un poquito, como dicen coloquialmente, ¿no? Sacando por cucharita, se dice coloquialmente, ¿no? Poco a poco, para que el estudiante también pueda tener esa libertad de poder decir lo que piensa, ¿no? Y no quedarse callado o quedarse con la pregunta únicamente, ¿no? Por el temor
a que me voy a equivocar. Hace unos días, justo en una clase con unos alumnos, decían, profesor, yo no pregunto porque tengo miedo a equivocarme. Entonces, es uno de los temores. Uno le explicaba de que bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Y ya luego de esa conversación, de ese diálogo, pues el estudiante comienza a hablar con un poco más de confianza, ¿no? Y es importante por eso también que el docente genere esta confianza, ¿no? Genere esta confianza en los alumnos. Es así. Correcto, docente Vladimir. A mí me gustaría saber un poco más de cómo es el sistema educativo en los otros países. De pronto, si por aquí los que nos acompañan son de otros países, nos gustaría saber desde dónde nos están acompañando, porque tengo entendido que todos los que están aquí son de Perú. Acá tenemos a Pablo también. Pablo también, sí, el docente Pablo de Uruguay. De repente podría compartirnos algunas impresiones de cómo es el sistema educativo por allá. Aquí en Perú nosotros tenemos el sistema educativo de educación básica regular, el cual comprende inicial, primaria y secundaria. Y secundaria, generalmente un estudiante finaliza entre los 16 y 17 años de edad con el 5º grado de secundaria. Y pues en otros países me parece que hacen un bachillerato a partir de los 14, 15 años, y con este bachillerato incluso ya es como una forma de educación, no sé, técnica, como aprender un oficio de repente. Docente Vladimir, docente Pablo, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Oh, perfecto. Bueno. No sé si... ¿Me escuchan? De repente ahora sí. Sí, se le escucha perfectamente, docente Pablo. Bueno, no sé, se estaban refiriendo un poco a los recorridos institucionales. Bueno, en Uruguay la educación básicamente se divide en 6 años. 6 años de primaria, tenemos 2 años de lo que es, a esta altura, 3 años de preescolar, 3, 4 y 5 años. Se ha universalizado en ese sentido el ingreso de los más pequeños a las instituciones formales. Es casi universal ya. Tenemos un recorrido de 6 años en la educación primaria y después un sistema de educación media que tiene 2 grandes ramas, que es la educación, si se quiere, secundaria más tradicional, y lo que acá se llama la educación tecnológica o de oficios. Son los 2 grandes subsistemas, digamos, que existen a nivel de educación media. La educación media comienza entre los 12 años y va hasta los 18. En ese recorrido, 17, 18, son 6 años de educación media, que en el caso de la educación que aquí se llama secundaria, que es la más conocida, el liceo, la más tradicional, tiene 2 ciclos a su vez. El ciclo básico, que comprende de primero, segundo a tercero, y después lo que aquí llamamos bachillerato, que es 4º, 5º y 6º año. Que bueno, en el caso, por ejemplo, en mi caso que soy profesor de filosofía, los cursos de filosofía, por ejemplo, comienzan en bachillerato, son cursos obligatorios en 4º, 5º y 6º año. Incluso en el tramo final del bachillerato, los alumnos pueden elegir diversas orientaciones, que son orientaciones preuniversitarias, ramas de la ingeniería, de la medicina, de la agronomía, del campo de la humanística, pero sea la orientación que se elija, siempre está presente la filosofía, a veces con mayor o menor carga. Por ejemplo, si se elige la opción de humanística y derecho, hay una mayor carga horaria semanal, pero está siempre presente. Esto un poco para hacerle el rasgo vinculado también a lo que es en mi caso mi disciplina de enseñanza, ¿no? en ese terreno. Y luego tenemos una enorme variedad a nivel de lo que acá se llama la UTU, que es la enseñanza tecnológica, digamos, ¿no? Que también a su vez tiene una ramificación universitaria, más allá de que se puede ingresar ahí
las diversas ramas de la universidad en algunas carreras de tecnología asociada a los oficios, al desarrollo, por ejemplo, de las informáticas, que están asociadas a este tramo de bachilleratos tecnológicos, por ejemplo, que aquí tienen un público bastante amplio de alumnado que no está en la secundaria más, como le decía, tradicional, y que buena parte de sus elecciones tienen que ver con carreras en oficios, pero vinculadas sobre todo a oficios tecnológicos, ¿no? Que ha sido lo que más ha tenido un boom de desarrollo, digamos, en los últimos años. Bueno, un poco a grandes rasgos el panorama. Tenemos 6 años, contando el preescolar, 9 años de educación inicial y primaria, se llama acá, y luego 6 años de educación secundaria dividida en dos ramas, ciclo básico y bachillerato, y generalmente por otra parte, a ese nivel de educación secundaria también, de lo que vendría a ser las ramas de tecnologías y oficios, de hacer mecánica, cocina, peluquería, hasta bachilleratos tecnológicos. Gracias, docente Pablo. Efectivamente, parece que el sistema educativo entre los países de Latinoamérica tiende más a ser entre práctico y teórico. Sin embargo, en nuestro país al menos se ha vuelto un tanto más teórico. Y es en parte porque me parece, y no sé si estaría de acuerdo conmigo, docente Vladimir, el, el- el modelo educativo del país busca que el estudiante al culminar su educación básica logre de alguna forma tener de repente lo que nosotros decimos un desarrollo más integral para el estudiante. Sí, efectivamente, aquí en el Perú sí es más teórico, se busca más ¿no? El, perseguimos, creo que de manera muy implícita el contenido, ¿no? Lo teórico. Eh, en alguna oportunidad, bueno, yo fui parte, al menos en el colegio donde estudiaba, ¿no? Había educación técnica. No sé si en la actualidad, pues no se plantea tampoco en, no se plantea en la currícula actual, ¿no? La educación técnica, pero sí había en algún momento había educación técnica en el Perú, ¿no? Por algunas razones deben haberla sacado también, ¿no? Había mecánica automotriz, electricidad, electrónica, ¿no? E industria del vestido también en algún momento, ¿no? Pero y había otra, y ahora había otra, ¿no? Donde estudiaban eh, literatura, ¿no? La educación más común que decía, ¿no? La educación más humanista, ¿no? Todo ello, ¿no? Pero luego esto se ha fusionado y se ha vuelto una educación más de contenido, más de apuntar a que tengan que dar el examen de admisión, ¿no? Para poder ingresar a la universidad, ¿no? Y de esta manera puedan ir estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, ¿no? Y se ha dejado de lado esta practicidad, ¿no? De la educación, que es importante, ¿no? La práctica educativa, ¿no? La práctica dentro de la misma formación también. Y bueno, justo escuchaba a Pablo y de verdad, ¿no? Es verdad que nos falta mucho, ¿no? O sea, creo que como nos hemos alienado aquí en el Perú, pues, ¿no? Por el contenido, ¿no? Por generar más contenido, ¿no? Quien sabe más es mucho más inteligente. Yo les preguntaba a unos alumnos el otro día también ¿no? Eh, ¿quién es más inteligente? ¿Aquel que sabe música, tocar un instrumento musical o alguien que sabe matemática? Y gran parte del aula decía, no, los que saben matemáticas son más inteligentes y los demás no, ¿no? Entonces todavía se tiene esa concepción y claro, es por parte también de los docentes. Colocan, ¿no? ese énfasis, ¿no? Matemática, comunicación, me dejan de lado otras materias, como si todo girase alrededor de ellas, pero sabemos muy bien de que en la actualidad ya no. Howard Gardner nos habla acerca, pues, ¿no? De las inteligencias múltiples, todo lo demás, y hay muchas personas que nos hablan acerca de esta pluralidad de inteligencias que podamos ir desarrollando, ¿no? A lo largo de nuestra vida escolar también, y también posterior a ella.
Sí, esto Vladimir Así tiene, es. el proceso en Uruguay tiene mucho que ver con la masificación de la educación. O sea, la educación secundaria más tradicional siempre ha sido concebida como una educación preuniversitaria. O sea, quienes continuaban el liceo, llegaban a los tramos finales, era en función de que, bueno, iban a ser ingenieros, médicos, abogados, eran siempre vinculados a carreras, sobre todo consideradas carreras liberales, ¿no? En la medida que después fue ingresando al sistema educativo un montón de alumnado que no habitualmente no transitaba ese tránsito, ¿no? de la educación, se fueron abriendo ofertas que tienen que ver con esto, que es la universidad del trabajo, del oficio, ¿no? Bueno, es un poco el proceso que ha tenido que ver también, por suerte, con la democratización en el acceso a la educación, ¿no? O sea, una mayor oferta educativa en función de que el acceso en Uruguay es casi universal, digamos. No tenemos jóvenes por fuera del sistema de educación formal, ¿no? Que no sé cómo es la situación en Perú, pero que en muchos países de la región, ciertamente en los tramos finales de la educación media superior no acceden, o sea, buena parte de la población, o sea, hay una deserción y desescolarización que tiene, por ejemplo, un rostro muy femenino y rural, ¿no? Pienso en lugares que suceden en México, en Colombia, que algunos de los que más he estado en vínculo, directamente se van descolgando, cayendo del sistema educativo más rápidamente, ¿no? Y todavía sigue siendo los tramos finales de la educación media o el acceso a la universidad, todavía sigue siendo una zona casi de élite, o sea, ¿no? Son pocos los que acceden. Así es, docente. Tenemos una pregunta de Demetrio Arroyo Hilario. Su pregunta es, bueno, en sí primero él inicia, buenas noches, profesor Vladimir. ¿Por qué apostar por una educación crítica, deliberativa y participativa en vez de inculcar determinados conocimientos? ¿Acaso el conocimiento ya no es importante? No, para nada. No, el conocimiento sigue siendo importante, pero no solamente centrarnos, ¿no? En generar más conocimiento repetitivo, sino que a raíz del conocimiento, ¿no? De lo que ya se sabe, generar el pensamiento crítico. O sea, a raíz del conocimiento, para generar nuevos conocimientos también, ¿no? No solamente seamos eh, repetidores, ¿no? Constantes de ideas únicamente, ¿no? Repetir, 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 sino que a raíz de lo que ya sabemos, generar nuevas formas de conocimiento. Y es una de las cosas que Salazar va a criticar justo en un libro llamado ¿Existe filosofía en nuestra América? O sea, es una pregunta que se hace, ¿no? Y claro, y hay un diálogo, hay una discusión, ¿no? Con Leopoldo Sea de México, ¿no? respecto a si existe una filosofía en nuestra América, mientras que Salazar se plantea esta cuestión de que si existe una filosofía en nuestra América, Leopoldo Sea cuestionaba, ¿no? que sí, ¿no? que sí existía, ¿no? que existía desde tiempos ancestrales, de alguna manera rescatando, ¿no? Los elementos aztecas, ¿no? Todo aquello, las figurativas que existían, ¿no? Anteriormente o paralelamente a los incas. Pero es importante, sí, el conocimiento es importante, pero a partir o generando desde el mismo conocimiento, generar nuevos tipos de conocimiento, ¿no? En el Perú, también de alguna manera, a partir o a raíz del conocimiento que nosotros ya tenemos, no solamente repetir el conocimiento que ya sabemos, que ya está dado, sino que a raíz de ello generar nuevos conocimientos que nos permitan también pensar nuevas formas de educar, nuevas formas de poder llegar a los estudiantes, nuevas formas, por ejemplo, de ver las matemáticas, de ver la música, nuevas formas. Y para eso es importante que el maestro es un pilar fundamental también, ¿no? Es un pilar fundamental, que es irreemplazable, pero sabemos muy bien en la actualidad de que, eh, de que el maestro no es un sabelotodo, no es un bagaje de conocimientos absolutos, sino que por el contrario, constantemente también está aprendiendo y es importante que el maestro reconozca
O reconozcamos nosotros como maestros nuestras propias limitaciones también, de que no lo sabemos todo, ¿no? Poner eso por delante. Y el estudiante no verá al maestro, lo verá como un ser humano más, ¿no? Lo verá como alguien que también se puede equivocar, ¿no? Pero también sabe aprender, ¿no? Y el estudiante del siglo XXI se da cuenta muy rápidamente de esto, ¿no? Cuando nosotros le decimos algo que sabemos que de pronto nos hemos equivocado, pero persistimos en la equivocación, el alumno ahora simplemente hace un clic nada más y ya está, ya tiene toda la información. Pues es importante por eso, ¿no? O sea, el conocimiento no se puede dejar de lado en su totalidad, al 100%, no para nada, ¿no? Sino que a raíz del conocimiento generar nuevos conocimientos también. Así es, docente. El profesor realmente tiene un rol muy importante dentro de la educación y no solo como modelo, sino incluso a veces como sostén y apoyo emocional para los estudiantes. Docente, bueno, por la hora ya tenemos que ingresar al otro enlace de la mesa de diálogo. Yo invitaría a que todos ya puedan ingresar al enlace. De repente por ahí podemos continuar con nuestra conversación de esta ponencia en lo que van ingresando los demás participantes. Les agradecería que ingresen al enlace que se les acaba de compartir. A algunos les llegó el correo, a otros por los grupos de WhatsApp, Telegram y ahora se los está compartiendo por el Meet. Los esperamos en el siguiente enlace, docente, si ya podríamos estar ingresando. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, docente.